¡Mamá, papá! ¡Abran los ojos! ¡Estamos volando en globo por Capadocia! Sorpréndelos con Bancati Visa Débito de Banco Bolivariano con un recorrido único en globo aerostático por Capadocia con pasajes y estadía. Participa por cada $30 de compra y sé uno de los 50 ganadores de cámaras Polaroid con tu voucher ganador. Promoción válida del 30 de abril al 30 de junio. Tus consumos en diferido aplican doble oportunidad. Aplican restricciones. Hay héroes y heroínas por donde pasa el OCP, como Catalina Valencia, que venció las barreras y logró sus sueños. Aquí hay un grupo de compañeras luchadoras, la Asociación de Mujeres Textileras Manos Productivas de Esmeraldas. Ha sido una gran ayuda, un puntal muy fundamental OCP con nosotras. Ahorita estamos de poquito, pero yo soy ya grande. Nosotros nos van a conocer a nivel nacional, porque esa es la meta. OCP Ecuador, llevando la mejor versión de gente como tú. Este mes es un buen momento para reconocerle a mamá que su amor hacia nosotros es invaluable. Regístrate en dinersclub.com.es/mamá y tus compras superiores a $100 participan para ganar un viaje inolvidable para ella y un acompañante, donde podrán explorar el Gran Cañón en helicóptero, disfrutar de un increíble show mágico, asistir a un concierto vibrante. Todo esto y mucho más en la capital del entretenimiento. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Con una SUV puedes sumergirte en la ciudad o salir de ella. Con una SUV Wow tienes más posibilidades. Nuevo Citroën C3 Aircross. Más espacio, más versatilidad. Disfrútalo con sensor y cámara de retro, asientos deslizables, acceso y arranque manos libres, mirror screen, pantalla táctil, Bluetooth y USB. Nuevo Sub Citroën C3 Aircross. Único, inspirado en ti. Desde $27,990. Citroën es Grupo Mavesa. Citroën Quito, Avenida Galo Plaza y de los Arupos. La Y, Avenida 10 de Agosto N4144 y Juan de Azcaray. Quito Sur, Avenida Maldonado y Saraguro. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. En otras noticias, Ecuador recibirá cooperación por parte de la Armada de Estados Unidos. Un nuevo reflejo de las relaciones binacionales. Aunque para muchos es una pérdida de soberanía. Para otros actores está claro que es una movida para fortalecerse en la lucha contra las drogas. Cuando hablamos de noticias, todos los enfoques están en primicias.es. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:40. Señor doctor Enrique Ayala Mora, señor doctor Santiago Basabe, distinguidos intelectuales ecuatorianos, muchas gracias por esta concurrencia. El doctor Julio César Trujillo deja una enorme inquietud solidaria respecto al adulto mayor. A su edad, naturalmente es comprensible que él haya rescatado para su reflexión la situación en la que se encuentran en todas nuestras familias las personas que regresamos a ver, constituyen un entorno de adultez en nuestras propias casas, en nuestras propias familias. Y el doctor Julio César Trujillo creo que es un símbolo de preocupación política y social respecto al adulto mayor. ¿Qué otros legados dejan estas batallas protagonizadas por él de una lucha incesante? Ha logrado concientizar
o se va frustrado de no haber podido contemplar a una juventud menos entretenida y entontecidas, como dijo algún presidente, no por el dinero, sino entontecidos por la computadora. ¿Y qué daño está irrogando a la esperanza del país, que son los jóvenes? ¿Cuáles fueron nuestras fallas, nuestras despreocupaciones con respecto a la educación de nuestros hijos? A crearles un cuadro de atención como hicieron con nosotros nuestros padres, en provincia o en las mismas ciudades metrópolis que se van organizando con la pujanza. Allí sí del emprendimiento y seguramente sangre nueva, sentimientos, si cabe el término, hacia el trabajo, que también es importante, que también es significativo. Se cansaron de nuestras prácticas, se fastidiaron con nuestras fórmulas y las cosas no considero que no están como procurando una conquista de arquitectos de cambio. Y justamente Abelardo Pachano decía en un último escrito que hay que cambiar de chip, pero no para insistir en la computadora, o en esta temporalidad tecnológica que nos ha cambiado el ánimo, el espíritu y el cuadro de preocupaciones que antes nos enseñaron a nosotros. Y eso es aparentemente normal. Pero de todas las enseñanzas que nos deja para nosotros nuestro noble paisano, para Santiago el Maestro, ¿qué podemos rescatar? ¿Cuál es el legado que nos deja Julio César Trujillo? Comenzando con el permiso de Santiago, comenzando por el desafío que tenemos los imbaureños, aludidos en esta historia magistral protagonizada por un ibarreño, Julio César Trujillo. Enrique Ayala Mora, feliz de estar con ustedes. Gracias, buenos días, Gonzalo, a Santiago y a los radioescuchas, que en esta fría mañana pues tenemos la noticia lamentable de la muerte de Julio César Trujillo Vázquez, un imbabureño ilustre, a quien yo conocí siendo niño, ¿no? Obviamente a los 7 años. Él tenía ya 20 y tantos, yo tengo 68, él era mayor para mí exactamente con 20 años. Y desde entonces yo acompañé su vida larga en muchas circunstancias, a tal punto que me tocó escribir su biografía, que ya está publicada en un libro que editó la Universidad Andina con la Corporación Editora Nacional, cuando se le hizo el homenaje por el doctorado honoris causa que la universidad le dio. De manera que son 70 páginas de un testimonio de su vida, porque es una entrevista en el que cuenta desde cuando viajaba muy niño en caballo, desde el sitio donde vivían sus padres hasta la Escuela de los Hermanos en Ibarra, hasta cuando pues él fue distinguido por varias universidades del país con algunos homenajes en el año 2012 y 2013. Bueno, yo creo que el primer mensaje respecto de Julio, ya hombre de tercera edad, es muy importante. Primero, porque él, que ya estaba retirado de la vida política activa, incluso de la cátedra ya no enseñaba, pero todavía seguía recibiendo estudiantes y escribiendo. Hay un libro de Julio César Trujillo que está en el taller de la Corporación Editora Nacional y que va a salir en unos días. Alcanzó a revisar... ¿De corte jurídico? Sí, es un libro de Derecho Constitucional editado precisamente con sus últimos ensayos sobre ese tema. ¿Y los alcanzó a revisar? Sí, revisó y se logró pues que el libro esté listo. En unos días estará. Y también está listo otro libro que preparamos para una evaluación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana transitorio,
en el que él hace la apertura y participan los consejeros y algunas personas, algunos observadores de la política nacional. El libro también estará listo en unos 15 días. Precisamente yo hablé la víspera de viajar a Brasil por un compromiso de la universidad, lo llamé a Julio César Trujillo y le reclamé que no me había mandado todavía el artículo. Y me dijo, ya te mandé un borrador que escribí, te ruego que revises y le cortes lo que quieras porque está un poco largo. Y yo le dije, no le voy a cortar nada, lo que hayas consignado, eso quedará en el libro, que además va a salir con tu nombre, le dije. Y nos despedimos. Estabas en Brasil. Ya estando en Brasil recibí la noticia te de entrevisté allá. Sí, cómo no, ahí me llamaste. Pero bueno, yo creo que un hombre de esa edad, 87 años, que sin embargo, 86 años, asume el ir a frentear en la Comisión Anticorrupción. 88. En la Comisión Anticorrupción primero, Gonzalo, cuando fue convocado junto con la doctora Isabel Robalino, con Jorge Rodríguez, Simón Espinosa, Germán Rodas, a esa comisión heroica que sin tener un centavo enfrentó al gobierno y que además enfrentó la audaz acusación del contralor de entonces, de ese delincuente, que logró que les sentencien a 1 año y después les perdonó, haciendo desde luego un papelón. Que vive como millonario en la Florida. Así es, con pasaporte norteamericano. Bueno, entonces este acto de haber enfrentado la lucha contra la corrupción, porque la Frente Unitario de los Trabajadores y las organizaciones sociales le pedían, fue el acto creo que más importante de Julio. Todavía más importante que ir al Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación Ciudadana fue cuando ya tenía cierto prestigio ganado como actor de la Comisión Anticorrupción, de manera que su lucha anticorrupción es creo que un legado fundamental. Y el otro, que los mayores aceptaban el reto. Hubo una señora que felizmente no es de Imbabura, a pesar de que dice haberla representado, una señora Rivadeneira, que teniendo la cara sucia, con una fortuna no explicada, se atrevió a decir que Julio César Trujillo estaba muy viejo. Y Julio le contestó magistralmente, a mí a los 87 años me puede ser viejo, pero no ladrón. No, yo creo que esa respuesta será lapidaria en la historia nacional, porque él pudo decir que él estaba orgulloso de ser viejo, pero al mismo tiempo que no le podían decir ladrón. Es el primer punto. Y el segundo punto que me parece importante ya no tiene que ver con la tercera edad de Julio César, sino con su constante lucha por la justicia. Él fue un muchacho católico de una familia modesta, formado por Monseñor Leonidas Praño, entre otros, en la doctrina social de la Iglesia, que evolucionó desde el Partido Conservador hasta posturas cercanas al movimiento popular, al movimiento social. Y esta evolución, que es más bien rara en el país, porque normalmente gente de izquierda se hace de derecha y se acomoda muy fácilmente, pues esta evolución es también una lección para el futuro, porque Julio César nunca se sintió contento con lo que pensaba, siempre quiso innovar, siempre quiso tener nuevas propuestas, y al final pues murió no solamente al pie del cañón. El día en que presentó su informe final del Consejo tuvo su derrame, sino que murió escribiendo, y murió escribiendo por un lado como académico, como he contado, y también escribiendo como político que luchaba precisamente por institucionalizar el país. Yo creo que ese es el legado más importante de Julio César Trujillo Vázquez. Santiago Basabe, señor doctor, bienvenido. En medio de las circunstancias, su espíritu solidario de reivindicación del pensamiento trujillista, sin confundir con otro líder latinoamericano, desde luego, y por eso alguna vez hasta me impidió. Dije un genérico trujillista y él no se ofendía malamente, como han habido otras personas que elevaban a un discurso protesta cualquier. No error ni siquiera del periodista, sino bien traído algún pensamiento que los aludidos querían haber olvidado ya. A veces ocurre. En el periodismo todo ocurre.
el periodismo que piensa con libertad. Estoy acordándome de este cambio de chip que el señor economista Abelardo Pachano menciona. Al afirmar, Santiago, que hay que votar, al afirmar, Enrique, que hay que votar el chip de la conflictividad y reemplazarlo por el del entendimiento. Con algún mensaje intermedio, esto es lo que buscó también al final de sus días, orientarnos con una paciencia de Job impresionante, después de todo lo que le había hecho un país de intelectuales que a nombre de la izquierda vinieron a provocarle a él, y pongo su nombre en primerísimo lugar, a él y a una parte del pueblo ecuatoriano, una desazón impresionantemente consistente y grave respecto a lo que habían hecho las generaciones de intelectuales de ecuatorianos, de 2, 3 generaciones que todavía convivimos entre nosotros con errores y aciertos. Eso les desacomodaba cuando escuchaba cosas como el que nos acaba de relatar el doctor, el gran ibarreño también, Enrique Ayala Mora. Santiago, ¿cómo usted recuerda un día de Julio César Trujillo? Perdone que le lleve a ese escenario, a ese terreno, de lo que para usted ha significado este aporte desde que amanecía y su gran compañera Marta Troya tendrá vivencias de esa naturaleza. ¿Cuántas cosas quedan en la mente de Marta Troya, su querida y distinguida esposa? Pero como estamos en un programa que pretende, no por gusto de la emisora, ni de este periodista, elevar a una condición referencial, sino más que referencial, el nombre de Julio César Trujillo, maestro de maestros, jurista, político, hombre de conciencia, de valores éticos impregnados en cada acción de su vida. Recordamos todos algún gesto que se queda imborrable en la mente de nosotros. ¿Usted cómo conoció, doctor Basabe, con todo el porte intelectual que usted posee? ¿Cómo recuerda a Julio César en una mitad de cuartilla de un periodista o de un analista, si es tan amable? Gracias, Gonzalo. Buenos días al doctor Ayala Mora, a toda la amplia audiencia. Primero, extender mi sentido pésame a la señora Marta Troya, la esposa del doctor Trujillo, a todos sus familiares, cercanos, amigos, conocidos, al país en general, porque creo que el país es el que ha perdido fundamentalmente un gran hombre, una persona que le aportó mucho al país como tal. Y creo que nos ha dejado varios, el legado del doctor Trujillo es enorme, ¿no? El doctor Ayala Mora acaba de mencionar algunos puntos absolutamente relevantes, yo menciono apenas algunos adicionales que me parece podría ser el gran legado para los jóvenes fundamentalmente, la gente más joven. El primero es que hay políticos honestos también. Yo creo que esto que puede parecer una cosa obvia, la década pasada se encargó de eliminar del pensamiento, de la capacidad de razonar, sobre todo de la gente joven, que hay políticos honestos. Y creo que el doctor Trujillo y otros más, evidentemente, han dado cuenta de eso. Un actor político que fue fundamental en la historia, no solo del 78 hacia adelante, sino hacia atrás también del Ecuador, que llevó a cabo toda su actividad de forma honesta. Y me parece que ese es un punto a tomar en cuenta y a ser considerado. El segundo, que hay formas honestas de hacer política, que está relacionado con otro. La política per se no es de la corrupción, de la sinvergüencería, ni de correr por encima de los tejados juzgado por el Poder Judicial, por los jueces. Es posible hacerlo de forma transparente, honesta. El doctor Trujillo, en ese sentido, yo creo que es un referente para las futuras generaciones, fundamentalmente,
que son generaciones, estoy pensando en la gente de 40, 35 años para atrás, que poco conocen la actividad del doctor Trujillo como actor político en rigor. El doctor Ayala Mora acaba de mencionar su vasta producción académica, intelectual, formador de decenas y de centenas, mejor, de profesionales del derecho y de otras áreas. En tercer lugar, relacionado también con esto, yo creo que esta debería ser una oportunidad para el país de rescatar el respeto a lo público, que tanto se ha perdido. La capacidad de los ciudadanos de asumir lo público como de todos, pero al mismo tiempo de respetarlo, de no abusar de los recursos del Estado. Y creo que, por otro lado, siempre observando, más allá de que es triste para todos la pérdida material del doctor Trujillo, observando también su fallecimiento, cómo nos desnuda en alguna medida como sociedad. He mencionado algunas cosas hace poco, pero creo que hay otras en las que deberemos trabajar, y yo creo que hay que empezar a hacerlo con mayor intensidad en algunos casos. Y es, por ejemplo, la investigación académica, científica desde las universidades sobre los temas de corrupción. Que si bien han estado presentes en las agendas, me parece que no ha sido un eje fundamental de la investigación universitaria en términos generales. Y yo creería que este es un momento importante para que desde las personas que estamos en las universidades, investigadores, investigadoras, tomemos conciencia de lo importante que es trabajar en el campo académico sobre el tema de la corrupción. En eso ya han dado un paso adelante y me parece meritorio la investigación periodística, que es la que al final ha develado todos los escándalos de corrupción de los últimos años. Desafortunadamente, y hago mea culpa ahí, la universidad hemos sido menos proactivos que el periodismo de investigación, y me parece que ahí hay un espacio que se debe retomar. Y el otro, que es mucho más coyuntural, pero no menos importante, es el tomar las ideas del doctor Trujillo en términos de esta búsqueda de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana como un obstáculo para el régimen democrático, para el desarrollo de las libertades, para el desarrollo de la participación ciudadana en rigor, como se la debería entender, y empezar a construir, más allá de lo que ya habían avanzado, en este gran acuerdo que vaya hacia alguna de las formas de eliminar total o parcialmente el Consejo de Participación. Entonces, para redondear, más allá del pesar que nos da a todos, evidentemente, la partida de este gran ser humano, fundamentalmente, más allá de gran académico, de gran jurista, de gran político, un gran ser humano, me parece que hay que asumirlo desde el lado positivo, desde todos los retos que tenemos por delante, y más allá de una simple pésame y pesar por el fallecimiento del doctor Trujillo, ser muy proactivos en torno a lo que él quiso hacer, y desafortunadamente la vida material no le dio tiempo. La anexión de los jóvenes de estos tiempos, de nuestros hijos y nuestros nietos, a una informática que les coloca naturalmente en el concierto del pensamiento universal de estos tiempos. ¿Qué cree usted que nos ha desconectado o se han desconectado nuestros sucesores, doctor Enrique Ayala Mora, de la principal obligación que debe tener un joven de velar por los próximos años, incluso de sus padres y abuelos, y por los próximos años de él? Usted se mostró o denotó consentimiento a la afirmación de Santiago Basabe, en el sentido de que no todos los políticos que han labrado la tierra de una actividad tan complicada en el Ecuador y tan tentadora para ser millonario, hombre pudiente, en base a otras prácticas desleales con nuestro país, que lastimosamente le hemos dado en llamar los periodistas los políticos. Y hay políticos y hay políticos. Esta aclaración me parece que inaugure su intervención con el acierto que todos estarán exigiendo, porque han tenido un rol muy significativo en la historia de los últimos años, especialmente gente de
de sus edades con Santiago y de mis edades conmigo y mis otros amigos. ¿Cómo considera usted este legado de haber hecho respetar al político no tan contemporáneo, pero fiel a los principios que él predicó desde el comienzo, Julio César Trujillo, su noble paisano? Las buenas noticias a veces no son noticias. El escándalo vende más. Y un poco está en la naturaleza humana eso. Eso pasa en el Vaticano, pasa en el Kremlin, pasa en la vida familiar, ¿no? Una pareja... Y ustedes mismos en las controversias urbanos-ciudadanas ejercitan esta polémica, ¿no? Claro, una vida de 50, 60 años. Julio César Trujillo había vivido con Marta más de 60 años. Yo los conocí de enamorados. Sí, no me diga. Porque Marta era secretaria de Mariano Suárez Ventimilla, de tu paisano más que mío, porque Marianito Suárez era de Otavalo, ¿no? Sí. Y él era procurador general del Estado, y Marta era su secretaria. Y Julio César Trujillo, que era conservador en ese entonces, joven, visitaba a su maestro Mariano Suárez y de paso le hacía sus pases a Martita, con la cual se casó. Y yo era muchacho con el embajador Alejandro Suárez, ahora ya embajador, éramos de la misma edad, e íbamos a jugar al ascensor de la Procuraduría y nos encontrábamos con Julio. Ahí lo conocí, precisamente, a él y a Marta, enamorados desde entonces. Estoy hablando de 1957. Tenía una sonrisita de pícaro, Julio César. Sí, pero no era. Era bastante fiel, bastante tranquilo en ese punto. Lo que a veces en su juventud así es tomarse los tragos, pero luego se compuso. Ya no tomaba, pero en la política pues tomaba bastante. Julio, en su vida privada, además, era un hombre muy sencillo, sencillísimo. Tomaba sopa todos los días, de mañana y tarde. Eludía al máximo irse fuera de casa. Caldito de fideo le gustaba. Él comía en casa y se excusaba. Y se excusaba de ir a almuerzos, a cenas, y siempre terminaba en casa con un plato de tostado con queso y sopa. Eso comía. Hasta sus últimos días, en estos últimos tiempos que estaba tan ocupado, yo prefería caerle en la casa y de paso pedirle a Martita un plato de sopa y comíamos juntos. Pero lo que es importante es que él pues vivía su mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando logramos que se reinstalen los estudios de cívica en el año 2004. Se emitió una ley que de nuevo puso la enseñanza de cívica obligatoria, que se había suprimido. A mí me tocó preparar un texto de cívica y consulté a algunos amigos. Y de ellos varios, como César Montúfar y Julio César Trujillo, me contestaron haciéndome observaciones. Yo tengo las observaciones de Julio sobre el borrador del texto de cívica, muy útiles, y salió el texto. Pero sugería también algo adicional. No, pero sugería sobre todo algunos temas de cómo explicar mejor los aspectos jurídicos a los jóvenes. Qué bueno, ese era su mensaje. Pragmático, bueno, ¿no? El libro no duró mucho como libro de texto, porque Correa suprimió la cívica. Entonces yo creo que una de las cosas a propósito de lo que Santiago mencionaba es que debemos volver a los valores cívicos en la educación, en la universidad, en el colegio. Es decir, esto de que la patria cuenta, la patria es importante, es algo que hay que volverlo a plantear como un eje central de la formación de los jóvenes en el país. Pero la ética política también contaba. Claro, desde luego, la ética política pues es parte del ejercicio cívico. Entonces a mí me parece que uno de los legados de Julio César Trujillo es precisamente el volver a enseñar cívica, lo cual es ahora un compromiso del presidente de la República. Él hizo un compromiso público de que en el nuevo currículum del bachillerato se va a volver a enseñar cívica, se va a enseñar educación en valores, no propiamente ética, porque la ética es un tema de comportamiento. Recuperación de enormes capitales robados. Luego, educación ambiental, realidad nacional. Todo eso hay que volver a poner. Dentro de la ética no tiene una responsabilidad importante. Sin duda, sin duda. Y entonces, pues, yo creo que el legado de Julio César tenemos que irlo aplicando en la práctica. O sea, no solamente en la política, convocar o no al Consejo, a la consulta sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es algo que él dejó planteando, sino también el enseñarle a la gente que el ser político es ser honrado,
que efectivamente el ser político no implica ser parte de una caterva de ladrones. Eso creo yo que hay que verlo. Por ejemplo, la doctora Isabel Robalino tiene 102 años y le sobrevivió a Julio César Trujillo, su amigo muy querido, ¿no? Eran los dos muy bien relacionados. Y ella sigue, ¿no? Hace poco se dio la vuelta al país con Jorge Rodríguez, estableciendo sucursales de la Comisión Anticorrupción en 17 provincias. Bueno, realmente esos ejemplos hay que conocerlos, hay que celebrarlos, para decirle a la gente que la política es una actividad cívica necesaria y que ha sido honrada para muchos también en el país, que no ha sido motivo de enriquecimiento o de escándalo. Eso es muy importante. Así es. Y un amigo común, un respetable actor de políticas económicas, creativo como Abelardo Pachano Bertero. Está en el teléfono, quiere saludarnos. Nosotros obviamente le hemos palanqueado este saludo también desde esta víspera o antevíspera inclusive, ¿no? Economista, me gustó mucho esto de que tenemos que votar el chip de la conflictividad y reemplazarlo por el del entendimiento entre ecuatorianos. ¿Podría ser tan amable en desarrollar este pensamiento que usted le puso un título a este comentario editorial, como cambiar de chip? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, economista, estamos escuchándole. Cambiar de chip. Así es, gracias Gonzalo por la oportunidad. En realidad, el mundo ha cambiado tanto. Las relaciones humanas hoy día tienen otras referencias. Ya no es aquel mundo de lucha de clases, ya no es aquel mundo que no sabía si es que un sistema económico iba a funcionar o no. Hoy tenemos un sistema económico que, con todas las falencias que uno pueda mencionarlas, ofrece resultados, mejora los niveles de bienestar. Y los países que se acogen a esos principios básicos resuelven o están en camino de resolver fundamentalmente las raíces de las inequidades que existen en el mundo. Y la verdad es que esas sociedades cambiaron el chip. En lugar de ser sociedades de confrontación, son sociedades que buscan consensos. Eso no quiere decir que dejan de existir los problemas o que las dificultades desaparecen, no. La verdad es que hay que tratarlas a esas dificultades y a esos problemas con un sentido de búsqueda de solución. Hoy nosotros estamos atravesando por una situación económica crítica, difícil, va a ser una situación de largo plazo. Ya hemos conversado sobre eso en algunas oportunidades y requerimos entender bien la problemática, evaluar bien cuáles son los instrumentos que nos sirven para salir de este problema y tratar de evitar que la historia se repita en el Ecuador, esos vaivenes, esos ir y venir, regresar y volver a tropezar con la misma piedra. Esa desconfianza que ha generado en el espíritu especialmente de los medianamente de edad frente a los jóvenes y peor aún frente a los veteranos, especialmente en la dirección y liderazgo del país, ¿no son verdaderamente ejemplos solidarios? Gonzalo, el tema de la desconfianza es uno de los elementos que el tema de la desconfianza es uno de los elementos que hay que trabajarlo con mucha fuerza, con mucha intensidad. En días pasados yo tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión de UNICEF para discutir los problemas de la educación en el Ecuador. Veníamos nosotros trabajando intensamente con el Observatorio de los Derechos de la Niñez en la búsqueda de mecanismos y de indicadores que nos permitan tener con la oportunidad de vida una valoración que, siendo simple, sea ejemplificante de cómo trabajan las políticas sociales en el campo ecuatoriano. Pero lamentablemente el gobierno de Correa
como en muchísimas cosas, destrozó ese trabajo y hoy día estamos tratando de reconstruirlo. Y en esa reunión, en un análisis que hacían de cómo somos los ecuatorianos, una distinguida investigadora social decía, el 95% de los ecuatorianos son confiados, somos desconfiados. Obviamente una sociedad que parte de una actitud de esa naturaleza tiene enormes dificultades para poder encontrarse, porque cualquier tipo de hecho, cualquier tipo de circunstancia, lo único que lleva es a un cuestionamiento de base sobre la legitimidad, sobre la transparencia, sobre la buena fe en la decisión. ¿Cuáles son los insumos, Santiago, para combinar un poco la plática entre los tres? ¿Cuál es este momento la tónica o los insumos que se requieren para recobrar confianza, como nos solicita Abelardo Pachano? Gracias, Gonzalo. Buenos días al economista Abelardo Pachano. Yo creo que él topa un tema que es decisivo y fundamental para que las democracias se consoliden, sean más robustas, sean más vibrantes, más dinámicas, que es la confianza. En principio parecería ser un discurso extremadamente simple, medio vacío, si no se lo hurga en profundidad, pero realmente la confianza de diferentes niveles, ¿no? La confianza política, por ejemplo, es fundamental, confiar en los políticos, y para eso se implica lo que estábamos conversando hace un momento. No asumir que todo político es sinvergüenza ni ladrón, sino que hay políticos que han desarrollado su actividad de forma coherente y que por tanto hay que saber seleccionar a esos políticos de cara a un proceso electoral. Y eso tiene que hacer uno en soledad, ¿no? Y eso tenemos que hacer en la soledad de nuestra propia conciencia de los ciudadanos, pero para eso necesitamos tener cierto alimento externo que nos mejore nuestra capacidad de decisión, y la educación cívica, por ejemplo, es parte fundamental de eso. Apunta su pensamiento, Abelardo. Así es, yo coincido con eso, y la verdad es que si uno mira el porqué de la desconfianza y el porqué de esa actitud, es porque en muchísimos casos hemos sido defraudados. Los ecuatorianos, a los ecuatorianos nos han ofrecido en innumerables oportunidades de resolver los problemas o tener actitudes nobles y cívicas, y a la final lo único que hemos visto es latrocinios. Los últimos 10 años no pueden ser más deprimentes en ese campo, ¿no? Un gobierno que nació para la mayoría de los ecuatorianos, yo no me cuento entre ellos, pero para la mayoría de los ecuatorianos, como la esperanza de una economía humanitaria, de una economía que iba a ser solidaria, de una economía que iba a cambiar el país, y de una política diferente de entrega al interés colectivo. Y vean lo que resultó después de 10 años. Tenemos un país cívicamente destrozado, institucionalmente destrozado, un país en donde la corrupción profundizó sus raíces, no es que no las había, pero se luchaba contra ella, y el gobierno profundizó esas raíces, y hoy día tenemos mayores dificultades hasta para entendernos entre los ecuatorianos, de tal manera que sí, ese es el tema central. Y en realidad yo coincido con el punto de vista. Parece un tema inocuo el tema de la confianza, pero es un tema fundamental. Así sostiene Santiago, sí. Hay que confiar entre nosotros, no solo con los políticos, sino entre nosotros. Y cuando a uno le dicen, oye, ¿qué te parece hacer tal cosa? Dice, oye, será, tal vez, oye, ¿no te parece? El divorcio más importante en términos de un peligro de disociación es, doctor Enrique Ayala, el tema entre políticos y empresarios, inversionistas, banqueros y políticos. Los políticos simultáneamente culpan a los grupos de presión, y a la inversa, inclusive apoyados por películas que generamos en los medios de comunicación, provocamos un desajuste también en la comprensión de los actores fundamentales, del trazo de políticas que ajusten un poco más equilibradamente la justicia económica y la justicia social, y los otros que solamente buscan rentabilidad por rentabilidad.
Ahí creo que a nivel mundial, a nivel universal, estamos complicados. ¿Qué podríamos hacer en una república tan joven como la nuestra, ¿no? Y con actores que realmente podrían aprender de nuevas prácticas solidarias, comprometidas con el interés nacional. Doctor Enrique. Gracias. Bueno, primero una aclaración. Si es que estás refiriéndote a que Ecuador es una república joven porque tiene una alta población joven, estoy de acuerdo. Si es que se dice que Ecuador es una república joven porque nació ayer, eso no es verdad. Ecuador es una república ya vieja, se fundó hace casi 190 años y ha sido mucho más vieja que varias naciones de Europa, que casi todas las de África, que buena parte de Asia, de manera que el Ecuador, esta especie de mito de la nación joven no me parece. Pero claro, es un país con muchos jóvenes, esa es otra acepción del término. En segundo lugar, yo personalmente creo que la contradicción fundamental no está entre empresarios y políticos. Yo creo que hay muchos políticos y empresarios que se han entendido en el Ecuador maravillosamente para llevar adelante una política que en algunos casos ha sido francamente desastrosa, como implantar todo el modelo neoliberal. Yo creo que la política y la contradicción fundamental sigue siendo entre grandes grupos de pobres y pequeños y reducidos grupos de personas enriquecidas a los cuales se han sumado en la última década una serie de nuevos ricos que han resultado los peores, precisamente nacidos del correísmo. Me parece entonces que lo que hay que buscar son consensos nacionales con temas específicos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Abelardo Pachano que hay que hacer de este país un país productivo. Y eso supone una serie de consensos que lleven a que el Ecuador tenga capacidad productiva. Que va desde no cambiar las leyes cada 2 meses hasta no declarar huelga por el mínimo conflicto laboral. Es decir, hay que tener la posibilidad de que las leyes sean permanentes, sean justas y de que haya mínimos acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Que le dieron un ejemplo al país, todos recordaremos, precisamente cuando Correa intentó y lo logró, agredir al Instituto de Seguridad Social, cuando se ferió la plata de Seguridad Social, cuando se robaron la plata de Seguridad Social y cuando dejó de pagarle lo que debía al Instituto de Seguridad Social, empresarios y trabajadores invitados por el Frente Unitario de Trabajadores se reunieron y aprobaron un documento de 11 puntos para de acuerdos resucitar a la entidad. Cómo se puede manejar el seguro social, de manera que yo creo... ¿Pero quedó todo en letra muerta? Hay algunas cosas que se han mantenido como consensos de esas reuniones y acuerdos, ¿no es cierto? Otras que no se han podido llevar adelante porque había que contar con quienes manejaban el seguro, que en ese entonces pues eran personas que tenían todo menos ganas de solucionar los problemas de la institución. Entonces me parece que hay que ir a consensos. En el campo económico también, no son más difíciles, pero hay que hacerlo. Y desde luego también hay que ir a consensos en el campo político. Y en ese sentido, por ejemplo, creo yo que hacer conciencia de que esta Constitución que nos rige es realmente una amenaza a la democracia, que es un instrumento de autoritarismo. Lo fue para Correa y puede serlo en el futuro para quien quiera. Esta Constitución debe modificarse radicalmente. Yo personalmente he propuesto ya varias veces que se realice una asamblea constituyente. No es este momento justo el oportuno, porque creo yo que en medio de una crisis las elecciones son impredecibles. Pero creo que el Ecuador tiene que irse preparando para una constituyente. Y mientras tanto puede hacer las rectificaciones que sean del caso. Ya comenzó el Consejo de Participación Ciudadana después de la consulta a hacer una institucionalización del país después del desbarajuste creado por Correa. Y esa precisamente fue la tarea fundamental de Julio César Trujillo. Él era un gran luchador, no era hombre de medias tintas. En su vida y era luchador se radical. pasó luchando radicalmente. Primero, pues, en una línea más conservadora y luego al final del lado de los movimientos sociales. Pero cuando hacía falta era hombre de consensos, de renuncias, de acercamientos, de posibilidades de conversar. Yo creo que él nunca renunció a la posibilidad de conversar con nadie. Y esa fue una de sus características. De modo que tenemos que tener confianza, y yo estoy de acuerdo incluso con el término, en que podemos llegar a acuerdos, pero acuerdos que no sean la ley del embudo, pues. No acuerdos que les den todas las facilidades a los empresarios, que les rebajen impuestos, que les perdonen multas y
que al mismo tiempo implican grandes despidos de trabajadores, congelaciones de sueldos, reducción de sus derechos. Eso no es un acuerdo, eso es definitivamente un hecho de desequilibrio, de injusticia social. Y grotesca la expresión, Santiago, de que si no hay comprensión, más que comprensión, si no hay aceptación, digamos, a crear un ambiente de emprendimiento, un ambiente laboral sano, dicho por los empresarios, o adjetivizados así por los empresarios. Y la otra situación, el escenario de los trabajadores. Ahí es donde Abelardo Pachano dice que tenemos que cambiar el chip de la conflictividad. ¿Cómo entendernos? Bueno, yo creo que hay un tercer elemento. Había mencionado la confianza en lo político, entre los agentes económicos, que es decisivo y fundamental para el desarrollo de un país, pero prioritariamente la confianza interpersonal entre los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, digamos, del común y corriente de los ciudadanos, porque no se puede generar confianza en la política y en la economía si la sociedad como tal no tiene sedimentados esos valores. Y esos valores tienen que ver con una recuperación Pero la tecnología cívica. Como que no nos acerca. La tecnología a veces acerca y a veces distancia, efectivamente. A veces nos genera aislamientos entre los seres humanos, efectivamente es cierto. Pero yo creo que un proceso de reencontrarnos en términos de confianza, que simple y llanamente significa creer lo que me estás diciendo, creer en tu palabra y que tú creas en mi palabra. Como se hacía hace 30, 40 años, las negociaciones se hacían en función de la palabra, fundamentalmente. Es recuperar la palabra y la capacidad de ser ciudadanos, que respetamos a lo que nos comprometemos, que tenemos cumplimiento. Me parece que es un ejercicio que el país requiere, que debería ser otra de las tareas pendientes a días posteriores de la muerte del doctor Trujillo, y que creo que, si bien esto no es así tan taxativo, pero durante los 10 años anteriores del gobierno del expresidente Correa se minó muchísimo este valor y esa virtud cívica en función de confrontar a las personas. Si tú pensabas de una manera, estabas del lado correcto, por decirlo de alguna forma, y cualquiera que estaba del otro lado era el enemigo, era la persona a perseguir, era la persona fundamentalmente a desconfiar. No hay cómo creer en la palabra de A, B, C o D porque no está de acuerdo con lo que nosotros creemos en el gobierno. Y yo creo que eso, más allá de la esfera puramente política, genera unos efectos nocivos en las cuestiones ya personales y familiares. Muchas familias cortaron sus vínculos en función de la política, lo cual debería ser incomprensible en una sociedad moderna, pero es real, y esto en nos polarizaron. En todos los espacios. Y la otra idea que el doctor Ayala bien lo había mencionado hace un momento y que es parte también de este ejercicio cívico, es que de la forma más sencilla y simple a los ciudadanos nos empoderen de la idea de que la negociación es parte de la política. Que negociar, que llegar a puntos intermedios es parte del quehacer político. Y si es que yo tengo una posición extrema y no estoy en capacidad de llegar a un acuerdo intermedio con el resto de actores, no soy un actor político democrático. La única forma de que mis posiciones sean respetadas y sean cumplidas es la dictadura. No hay otra forma. Y desafortunadamente también a veces desde los ciudadanos hemos tendido a creer que negociar y llegar a acuerdos implica actos de corrupción, implica un manejo desmedido de la política, cuando es exactamente lo contrario. Una de las facetas de la política es precisamente estos acuerdos, se ha mencionado aquí hace un momento, estos generados entre empresarios y trabajadores, y me parece que esa comprensión del lado positivo de la política, el legado del doctor Trujillo en el plano de la honestidad, de la transparencia por un lado, y este otro de que hacer política, no solo la política de la legislatura, la que hacemos entre los condóminos de la urbanización para llegar a un acuerdo en la alícuota, por ejemplo, es parte de la política. La que hacemos en la liga barrial para el campeonato deportivo es parte de la política, o en las universidades, en diferentes instancias, implica esta capacidad de negociar. No es mejor político el que se impone, porque ese es un dictador. El país ha tenido una experiencia reciente al respecto, no me parece que haya sido de lo mejor para el país. Pero yo creo que ahí hemos dado varios elementos de juicio, evidentemente la confianza atravesando a todos ellos, que debería ser parte de una gran agenda política de reestructuración del país. Horizonte para los jóvenes definidos por Abelardo Pachano.
Mire, la enorme responsabilidad, y es una responsabilidad de carácter permanente, es la de tener un país que ofrezca oportunidades. Y un país que ofrezca oportunidades es un país que tiene perfectamente definido qué es lo que quiere ser, qué tipo de sociedad quiere construir. ¿Y dónde está el catálogo de lo que quieren los jóvenes y los que pueden ofrecer como una contribución necesaria y solidaria los adultos, no los adultos mayores que ya están o ya estamos en camino de retirarnos de nuestras actividades? Pero, economista, todavía tenemos gas para dar. ¿En qué posiciones o lineamientos de políticas del Estado podemos entender lo que quieren los jóvenes atrapados por la computadora personal? Mire, y no prioricemos a la forma como los jóvenes están buscando su destino hoy. Ellos son parte de una nueva etapa del desarrollo. El emprendimiento, por ejemplo. Es una etapa del desarrollo que por fin está privilegiando el conocimiento. Las sociedades en el mundo se desarrollan no por la cantidad de dinero que tienen, por la dotación de recursos naturales. Hoy se desarrollan por el conocimiento. Sociedades que tienen poquísimos recursos naturales o que tienen escaso capital financiero han demostrado al mundo que con el desarrollo de tecnología, con la preparación del ser humano, con la capacitación del ser humano, pueden estar en los primeros lugares del bienestar colectivo, retando a los grandes centros conocidos internacionalmente. Y eso los ecuatorianos tenemos que tenerlo presente. Las relaciones en el mundo moderno han superado notablemente los paradigmas que fuimos estableciendo a lo largo de los años y que hoy están entrando en una nueva etapa, y eso es lo que tenemos que comprender. Por eso es que es necesario revisar muchísimas de las decisiones que tenemos nosotros construidas como base de sustentación de nuestro país. Y en ese sentido yo coincido con lo que acaban de mencionar. Aquí no se trata de privilegiarle a un grupo y perjudicarle a otro. Hay que encontrar equilibrios que le vuelvan sustentables a las relaciones, que logremos mejorar el estado de vida de los trabajadores y que hagamos también posible que los empresarios puedan desarrollar los proyectos, porque lo que yo menciono en mi columna del día viernes, no hay la posibilidad de la existencia de un empresario si no hay un trabajador, como tampoco hay la posibilidad de que exista un trabajador si no hay un empresario. Ahora, sí hay formas de desarrollo individual con las nuevas tecnologías, en donde uno puede convertirse en trabajador y empresario a la vez. Y esa es la gran virtualidad del mundo económico moderno. En la economía moderna, las escuelas de pensamiento puras ya no existen. Desde hace muchísimo tiempo ya no existen. Ya no existen las escuelas ortodoxas, ya no existe la escuela keynesiana, ya no hay la neo-keynesiana. Ahora hay una política económica que ha recogido de cada una de esas escuelas las mejores formulaciones. Y en ese sentido hay que volver otra vez a mirar cómo se ha construido esa ciencia o esa política económica. Y recordar, por ejemplo, al primer economista que recibió el galardón de premio Nobel, que es el profesor Samuelson, cuando él dijo la mejor forma de desarrollar una economía es economía mixta de mercado. Y hay que entender lo que es economía mixta de mercado. Término que nos hemos olvidado. Hoy día no existe en ningún discurso político esa definición. Y es la más importante porque ahí juega el Estado regulador, el Estado socialmente responsable y una relación equilibrada entre trabajadores y empresarios. De tal manera que para la juventud, si nosotros no le ofrecemos condiciones de vida y oportunidades de trabajo, la vamos a perder, se nos va a ir. Se nos va a ir al exterior. De hecho,
hecho ya se nos han ido algunos. Sí. Pero creo que hay que tomarle... O se van y ya no vuelven. Así es. Las migraciones son eso. Cuando uno dice voy a recuperar a las migraciones y les ofrezco una serie de ventajas para que retornen. La historia de las migraciones es una historia irreversible en el mundo. Los que regresan sean el 4, el 5% de esa migración, pero el 90, 95% se quedan a donde fueron o a las zonas cercanas de donde el destino les llevó. De tal manera que lo que hay que evitar es que salgan, hay que conseguir que se quede. Y para eso necesitamos que haya el cambio de chip. Y lo que decía Enrique, lo que también mencionaba Santiago, esa actitud, comprender qué nos funciona. Hoy día, ¿qué política vale? La que resuelve los problemas de los ciudadanos. ¿Qué economía vale? La que resuelve los problemas de los ciudadanos. Yo recuerdo, ahí Enrique puede conversar muchísimo más con mayores elementos de juicio, ese viejo dirigente socialista chileno Altamirano. Tuvo años en el exilio, y cuando regresó escribió un libro y dijo, los nuevos paradigmas del socialismo son estos, y cambió totalmente la visión, y les dijo, oiga, nosotros no podemos volver a pensar en un debate sobre la organización económica, sobre el sistema mixto de mercado. Lo que tenemos es que defender principios que hagan que en esta sociedad que funciona sobre esos principios se corrijan las inequidades. Y me parece que es bueno que se le vuelva a leer a Altamirano en estos días aquí en el Ecuador. Vale la pena recomendar entonces aquello. ¿Pensamiento, el nombre de Altamirano? Un día venía yo desde Lima en una reunión y me tocó en la parte posterior del avión, y en el sector no en el business, sino en el normal, en el de los asientos del avión, le vi a una persona que me pareció conocida y dije, este es Altamirano, el ministro de gobierno de Allende, secretario general, jefe del Partido Socialista, que era más radical que el Partido Comunista en tiempos de Allende, precisamente el año 73. Entonces a la salida me acerqué y le pregunté si era él. Y más bien dicho, yo me arriesgué a decirle bienvenido. Y venía de turista común y corriente con otros 2 chilenos, primero a visitar Quito, luego a Cuenca y Galápagos. Recuerdo tanto que le invité a una cena ahí con algunos políticos, no solo socialistas, y les recibimos en la residencia de la universidad. Y su mensaje fue más o menos el mismo. Dijo, vean, del fracaso chileno pueden culparme a mí, pero del fracaso del futuro ya no me culpen a mí. Eso ya hay que culparles a ustedes. Ustedes tienen que hacer las cosas bien hechas. Efectivamente era un gran pensador marxista, no, nunca dejó de serlo, pero en la vida le enseñó a que había que ser pragmáticos. Y cambió de libro. Y cambió de chip parcialmente, porque yo creo que sus valores fundamentales los mantuvo, y murió, claro, en Chile, alejado de la política, pero muy respetado de toda la ciudadanía chilena, ¿no? Nunca les he preguntado a un Enrique Ayala y a un Abelardo Pachano, y a un Enrique Ayala, ¿cuáles son las diferencias que tienen ustedes ahora? Han pasado los años. Para comenzar, que Abelardo es un poco mayor que yo y más guapo que yo. Eso lo reconozco. Él estaba ya de dirigente de la Facultad de Economía de la Católica cuando yo ingresé en 1968. Y lo que quiero decir es que diferencias hemos tenido y las seguiremos teniendo, pero hemos tenido también muchas coincidencias. Seguro. Y creo yo que es su actitud, la de él, de haber siempre buscado alternativas y sobre todo de ser una persona dialogante, hace pues que no solo yo, sino muchas personas de izquierda le tengamos respeto y consideración. Y desde luego pues recuerdo que yo, todavía estudiante, jovencito, fui abogado en una campaña en que él era jefe de campaña de los de Economía. Y justamente era un grupo en el cual estaba Jorge Rodríguez y Fernando Velasco Abad, que eran los grandes. ¿En qué lado estaban? ¿En el de Abelardo o en el tuyo? No, pues éramos todos del mismo lado. Ah, del mismo lado. Todos estábamos del mismo lado. En esa época, ¿no? Porque en la Católica pues había una extrema derecha muy
muy intolerante que fue derrotada. Y Abelardo no se distinguió. No, pues Abelardo era de los sectores progresistas. Y entonces, pero lo curioso es que estos de economía tenían su propio chip en ese entonces. Y claro, se llevaban muy bien, aunque mantenían ciertas diferencias entre ellos. Desde luego Abelardo era uno de los líderes de economía. Yo recuerdo tanto, además, de que en esa época el que era de mi edad, y ahora es compañero mío de la Universidad Andina, es Marcos Romero, que ya fue, creo que, el discípulo de Abelardo Pachano. Y además Vilma Salgado, pues, que dicho sea de paso, como he venido chismoso, era enamorada de Marco y hasta ahora sigue casada con él. Entonces, los economistas de esa época, pues, debatían ardorosamente las tesis de Samuelson, que era el libro de cabecera, y desde luego las tesis de Keynes, que era el autor que... ¿Y el perfil jesuita, dónde le adoptaste aquí? Bueno, yo fui alumno del Sánchez y Cifuentes, como sabes, ¿no? Sabes que yo fui alumno del Sánchez y Cifuentes, fui alumno de los salesianos, sigo siendo miembro de la organización de exalumnos salesianos, y aquí me hice amigo de varios jesuitas, entre ellos de un amigo común que teníamos como Abelardo Pachano, que era Hernán Malo, nuestro gran rector, del cual fue vicerrector Julio César Trujillo, que fue el mentalizador de la reforma universitaria de la Universidad Católica. De manera que yo tuve la oportunidad en esa época de que la tesis me dirigiera, la tesis de grado en educación, Julio César Trujillo, como mentalizador de la reforma. Y el principal entrevistado de la tesis fue Manuel Agustín Aguirre, que era rector había sido rector de la Central. ¿No? Claro, estamos hablando del pasado, pero yo creo que en lo que al futuro se refiere, me parece una cuestión muy importante, que los personas de mi edad, yo ya tengo 68 años, no debemos andar tratando de dar buenos consejos cuando ya no podemos dar malos ejemplos. Yo creo que hay que confiar que los jóvenes van a encontrar su camino. Uno puede advertirles, uno puede darles un bagaje de experiencia, pero al fin y al cabo la decisión es suya, porque el futuro a la larga lo van a vivir ellos. Yo pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, pienso en mis alumnos. Yo todavía sigo dando clase en la universidad y veo pues que efectivamente, por ejemplo, lo que decías al principio, citando a Abelardo precisamente. Bueno, en el mundo ahora las tecnologías son indiscutibles, son absolutamente imprescindibles. Los chips, el propio celular, las redes sociales son avances que no son ni buenos ni malos, que tienen efectos positivos y tienen efectos negativos. Hay que tratar de priorizarlos, hay que tratar de utilizar lo positivo y evitar lo negativo, pero no podemos prescindir de ellos. Desde luego. Es el vehículo para llegar a una modernidad más, no podríamos decir equilibrada, pero sí sabia. La humanidad siempre funcionó con sabiduría, las mejores épocas de su historia. ¿Qué se preguntarían entre Abelardo Pachano respecto a la evolución ideológica de la pontificia hasta estos días? Comienza tú, Enrique. Bueno, la Universidad Católica fue fundada por católicos practicantes y apologéticos, como el doctor Julio Tobar Donoso, Mariano Suárez Ventimilla, que creyeron que había que formar políticos católicos. Uno de ellos fue Julio César Trujillo, que fue de la antigua camada. Pero a la generación a la cual pertenece Abelardo y yo, nos tocó secularizar la universidad. La universidad no tenía que ser un centro de formación político de la derecha, como alguna vez lo declaró el rector, diciendo que no iba a serlo, entre paréntesis, ni tampoco debía ser una institución cerrada. Y creo que logramos impulsar una universidad abierta, dialogante, como la hizo Hernán Malo. Luego la universidad ha sufrido retrocesos ideológicos, de orientación importantes, el clericalismo siempre es un peligro, pero me parece, por ejemplo, muy hermoso que haya acogido a Julio César Trujillo ahora como sitio en donde va a ser velado. Y desde luego la universidad sigue siendo un espacio muy importante del país, ¿no? Yo quisiera que tuviera más compromiso social. Ese es mi mensaje de exalumno de la Universidad Católica. Cuando a mí me dicen su universidad, yo siempre me refiero a la Católica, no a la Universidad Andina, en la cual ahora trabajo y la cual fundé hace 28 años. ¿No? ¿Cómo es la vida? Abelardo. Yo creo que primero yo quiero agradecerle las expresiones a Enrique. Él sabe
el respeto y la consideración que le guardo. Es más, hay una amistad de muchísimos años con él. Así estamos viendo. Los debates, las conversaciones, las discusiones con Enrique siempre son enriquecedoras. Yo, en ese sentido, he podido conocer... Y siempre dueño de equilibrios básicos, como usted narra en su ensayo. Enrique tiene algo que muchos carecen, su honestidad. Enrique es honesto, es una persona que dice lo que piensa, y lo dice con respeto, pero también con firmeza. Y eso es lo que permite que con él se pueda dialogar, se pueda conversar, se pueda discrepar, se pueda llegar a consensos. Y ese es el tipo de ambiente que se requiere para encontrar soluciones. Si hay algo que le caracterizó a Julio César Trujillo, fue la honestidad en todos los actos de su vida. Honestidad económica, honestidad intelectual, lealtad para con las ideas que él profesaba, lealtad para las personas con quien trabajaba, con quien tenía una relación, lealtad para los gobiernos a los que apoyó. A mí me consta las enormes dificultades que tuvimos en el gobierno de Osvaldo Hurtado y la forma como Julio César Trujillo, que era el jefe del bloque de la democracia popular, que si no me equivoco tenían apenas 7 legisladores de 72 que conformaban el Congreso de aquella época, en todo momento defendió la gestión de Osvaldo Hurtado, en todo momento. Él y Wilfrido Lucero eran 2 baluartes del poder legislativo. ¿Y usted trabajó en el gabinete del presidente Hurtado? Yo era gerente del Banco Central y presencié muchas reuniones de enorme dificultad de comprensión sobre las decisiones económicas y la forma como Julio César Trujillo, Wilfrido Lucero le acompañaron al gobierno, sabiendo que tenían un costo en su capital político, pero demostrando una lealtad realmente, ¿no? O durante la campaña de Julio César como candidato a la presidencia de la República, cuando el gobierno tenía a su disposición todas las posibilidades de darle apoyo financiero o darle apoyo con distintos recursos, y el gobierno y Julio César Trujillo, los dos, rechazaron ese tipo de, llamémoslo así, mala utilización de los recursos públicos, de tal manera que si algo yo reconozco en Julio César Trujillo es esa también enorme honestidad. Y la verdad es que si uno mira la evolución de cada uno de nosotros a lo largo de la vida, lo que Enrique ha hecho es consolidar sus ideales, ejercer la plenitud de esa libertad de pensamiento que nos dio la Católica, que nos complementó a nosotros la Católica, porque yo no vengo de colegios religiosos, yo me formé en el Colegio Benalcázar en Quito, colegio municipal. Por eso creo yo en la educación pública, y en una educación pública no gratuita. Mi colegio no era gratuito, era un colegio que tenía pensión diferenciada, que nuestros padres pagaban poco, pero que tenían una incidencia directa en la formación nuestra, de tal manera que creo que... ¿Se gastaba usted el bus? ¿Perdón? ¿Se gastaba usted lo que le dieron en casa para el bus? Sí, claro, por supuesto. Eso siempre nos pasaba a todos, porque nos faltaban siempre recursos para atender... Clase media. Pero así es, luchando así se consiguen las cosas. Así es. Gonzalo lo ha hecho, lo hemos hecho de distintas maneras, pero a la final, ¿qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que buscó Enrique? ¿Qué es lo que Santiago busca y todo? Es defender un interés colectivo, tener sentido ciudadano y por el otro lado cuidar el nombre. ¿Sí? Saber... ¿Qué fórmula la que usted exhibe? Fantástica. Claro, uno tiene una familia y todo. Y lo que ha hecho Julio César Trujillo es eso. Sí, él acaba su vida en el pedestal de la política, en el sitio más alto de la política,
no por las representaciones que llegó a tener, sino por el respeto que se ganó por la forma de ser. Y eso yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo y tenemos que auspiciarlo y tenemos que empujarlo, porque si tendríamos unos 100 Julio César Trujillos, otro sería la historia de nuestro país. Hay algunos, sí señor, hay varios políticos, hay que reconocer que hay muchos políticos en distintos movimientos que tienen esas características, pero lamentablemente no son lo suficientemente poderosos como para poder llevar adelante estas tareas, y de ahí viene la gran dificultad que tenemos de poder entre todos hacer una fuerza mínima que nos permita salir de donde estamos. Se va a constituir una capilla ardiente en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica a partir de las 16 horas. De ayer. Hasta las 11:30 de mañana. En el mismo lugar, a las 12 del día, se otorgarán los honores de Estado pertinentes. La misa se celebrará a la 1 de la tarde, 13 horas, en el Templo de la Dolorosa del Colegio San Gabriel, donde nos ubicábamos. Finalmente se procederá a su traslado al Camposanto Monte Olivo. Esto será mañana, pero hoy vamos a la catedral, al Templo de la Dolorosa del Colegio San Gabriel. Esos sectores fueron habitados por Julio César y al final de sus días, y esa iglesia también muy visitada por el fallecido compatriota. Que haya paz en todos y muchas gracias. No sé, Santiago, un final de preguntas para los jóvenes ecuatorianos. Bueno, yo creo que hemos asistido en esta entrevista a una discusión interesante sobre el legado del doctor Trujillo, pero al mismo tiempo algo que es igual de interesante, y es ver cómo no es el único, sino que hay muchos actores políticos, desde lo público, desde lo privado, transparentes en su actuación, con diferencias políticas, ideológicas, lo acaban de mencionar el doctor Ayala Mora y el economista Pachano. Y eso yo creo que debería ser un mensaje de esperanza a la gente joven, de que hay mucha gente. Yo creo que hay mucho más de 100 personas en el país, hombres y mujeres con capacidades tanto académicas, profesionales y fundamentalmente de honestidad, de valores. Con ese chip. Que tienen ese chip y que están a la espera de buscar espacios. Yo creo que el gran trabajo que tenemos ahora mismo es abrir a la sociedad estas nuevas oportunidades y poner y posicionar nuevamente esa idea que yo decía al inicio. Es posible hacer política de forma honesta, lo ha hecho el doctor Trujillo, lo han hecho en su momento el doctor Ayala Mora, el economista Pachano y muchísimas otras personas. Y por tanto hay que cambiar la idea de que la política está asociada indisolublemente a la corrupción, al mal manejo de los recursos del Estado. Es posible cambiar el país, tenemos que cambiar desde lo cotidiano, desde generarnos más confianza entre nosotros mismos y en función de eso la posibilidad de un cambio a nivel de todo el país como organización social. Confío en ti, Enrique. Bueno, yo quiero solo decir que ha sido una hermosa ocasión, no solamente para hablar de Julio César Trujillo, del país, de nuestra lejana juventud con Abelardo Pachano, ver que con tanta lucidez Santiago planteó lo más importante de este día, creo yo, más allá de cualquier cosa hayamos dicho, él lo dijo, hay políticos honestos, y no solo uno, no solo los que mueren, sino también hay políticos entre los que estamos vivos, y estoy seguro que entre los jóvenes también. Yo creo que hay que impulsar a esos jóvenes a que sigan haciendo política honesta y consecuente en ese país. Y esa es nuestra tarea. Hablo de los medios. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Abelardito, como lo suelo tratar. Gracias, Santiago. Muy bondadosos. Exa y Democracia, los multimedia.